les presentamos al maestro Willy Zapata Sagastume con el tema México, exportaciones y desempeño económico. Estaba viendo si funciona, si ya tenemos audio. En primer lugar, quería agradecer a la Auditoría Superior del Estado el haber invitado a la Comisión Económica para América Latina a participar en este evento, porque creo que es uno de los temas más importantes de aquí en adelante. El tema de la auditoría y el desempeño, y de que empecemos a pensar más en la utilización de los recursos y en lo que está pasando realmente con los incentivos, con los gastos que en determinado momento se generan en el gobierno, ya sea de los estados o en el gobierno del país. Quiero empezar por ir viendo, no sé hacia dónde apuntar esta cosa para la presentación. Porque estaría pensando en hacer primero un breve repaso de qué está pasando en México, y voy a tratar de ir muy rápido, se los prometo, porque no quiero distraerlos del tema en sí de la auditoría y el desempeño, pero sí quería empezar por pensar un poco en qué ha pasado en México durante los últimos 20 años. Es acorde el desempeño económico del país con la inversión que se ha hecho de tecnología, de capital humano, de recursos naturales, y si todas las políticas que se han venido implementando durante los últimos 20 años se han traducido en realidad en beneficio para los mexicanos y en un aumento del bienestar de los mexicanos. Tal vez lo primero es ver los éxitos. ¿Dónde México ha tenido éxito y ha ido realmente logrando los resultados, y dónde puede decirse que sí hay resultados? Pues obviamente, y eso lo vemos todos los días en los medios, en el tema de estabilidad de precios, la inflación prácticamente después de los momentos de desequilibrio de los 90, vemos que el Banco de México logró, a través de ir en la dirección de fijarse metas de inflación y de orientar toda la política monetaria hacia esas metas de inflación, logró realmente el objetivo que fue reducir la inflación a metas que ya están llegando a ser consistentes con las tasas de inflación internacionales. Entonces, como que ahí hay un primer factor de estabilización que se constituye en algo necesario, pero no suficiente para obtener crecimiento económico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien la inflación baja es un elemento necesario para el crecimiento y el bienestar, tampoco es suficiente y podemos pensar que con eso se va a generar el crecimiento. Obviamente, cuando baja la inflación, inmediatamente pues va desacelerándose la tasa de interés, y vemos que en el tiempo la tasa de interés también se ha venido reduciendo. Y por supuesto, conforme se reduce la tasa de interés, la inversión y la actividad económica genera que la actividad industrial también vaya creciendo. Vemos que como resultado de ello, las tasas de desocupación en México también se han reducido, pero tal vez ahí hay que ser cuidadoso porque hay que verlo
con otro de los resultados positivos, que es que en la medida en que se estabilizó la economía, en la medida en que se ha ido generando una expectativa de estabilidad, también hemos visto que han aumentado las reservas internacionales. Pero así como habíamos visto que la tasa de desocupación se estabilizó, también vemos que parte de la ocupación y una buena parte de la ocupación en México está en el sector informal. Eso, por supuesto, ya no es tan positivo como las otras variables que habíamos visto, porque el hecho de que una buena parte de la población se encuentre trabajando en el sector informal significa pues bajos salarios para la persona que trabaja, para las empresas significa bajos niveles de productividad y por supuesto para el Estado, para el gobierno significa que no hay captación de impuestos ni de los asalariados ni tampoco de las empresas que están en el sector informal. Por supuesto, todo esto influencia al ciudadano y uno de los elementos que vemos que en México, y les pido que observen este número porque uno ve que en México uno de los problemas es que como resultado de eso vemos que la confianza de los consumidores se mantiene, pues en los últimos meses ha venido bajando, durante los últimos 2 años había venido subiendo, pero en general vemos ese nivel bastante, diría yo, un poco como cuando a uno le hacen un examen del corazón y se ve el tema cardíaco y uno ve que esa confianza de los consumidores como que no está tan presente. Por supuesto, todo eso empieza a reflejarse ya en lo que pasa con las captaciones del gobierno, con la recuperación de impuestos por el lado del gobierno, y vemos que en México realmente los ingresos son bastante bajos en cuanto a lo que uno pudiera llamar ingresos tributarios. La línea roja es, diría yo, una gráfica que yo siempre incluyo en una presentación en México porque realmente es preocupante. Es preocupante que un país como México tenga una tasa de recaudación tributaria de alrededor del 10%. Y les digo que es preocupante porque cuando uno ve países mucho más pequeños, toda la región centroamericana, algunos países del Caribe pequeños, tienen tasas similares. Es decir, tasas muy similares a la de México, encuentra uno en Guatemala, en El Salvador, y todavía países pequeños y muy pobres como Nicaragua tienen una tasa superior en términos de recaudación tributaria que la que tiene México. Entonces, por eso es que digo que es preocupante. Y por supuesto se ha logrado tener alguna inversión porque los ingresos totales sí están más cerca de los ingresos de otros países del nivel de ingreso de México. Eso gracias a que México tiene un recurso natural que es el petróleo y que le genera ingresos al Estado. Pero por supuesto, viéndolo desde el punto de vista del futuro, ahí lo que estamos pensando es que se está consumiendo un activo fijo para gasto corriente. Entonces, eso desde el punto de vista financiero es evidentemente una preocupación. Estamos gastándonos un activo fijo, estamos consumiendo eso en gasto corriente. Y por supuesto, el balance del sector público en México es bastante conservador, se ha logrado obtener niveles de déficit relativamente razonables y eso es lo que ha dado la estabilidad que veíamos al principio.
Otro de los factores positivos en México es que empezamos a ver un crecimiento del crédito de la banca comercial. En este momento todavía, diría yo, es bastante bajo y probablemente es bastante bajo porque si bien el crecimiento del crédito total está en niveles superiores al 22, vemos que el crédito al sector privado está en niveles más bajos. Y eso, por supuesto, es resultado de que todavía, como lo vimos en la parte tributaria, el gobierno no tiene los recursos suficientes, tiene que acudir al mercado, a los bancos, a prestar, y parte del problema de que todavía no tengamos crédito al sector privado suficiente es que hay la necesidad todavía de financiar al gobierno. Por supuesto, al no haber crédito suficiente al sector privado, eso se compensa de alguna manera con ahorro externo, con inversión externa. Es decir, la inversión extranjera directa en México, afortunadamente, se ha mantenido relativamente alta, alcanzó en el nivel 13 un nivel importante y vemos que México en el nivel 13 se posicionó nuevamente como uno de los países que más atraen inversión extranjera en América Latina. Por supuesto, todo eso ha contribuido a que el tipo de cambio se mantenga bastante estable y que más bien la preocupación sea un poco que puede apreciarse y puede afectar la competitividad del país. Es decir, es de esas noticias buenas que en determinado momento son tan buenas que nos preocupan porque puede en determinado momento un nivel de apreciación cambiaria afectar al sector exportador. Un elemento que nos da una cierta tranquilidad en el tema de tipo de cambio es que la variable tal vez que nos da como el mejor indicador de lo que puede pasar con el tipo de cambio, que es el déficit en cuenta corriente con respecto al producto, vemos que en México se mantiene durante los últimos años en niveles bastante bajos. Es decir, existe un déficit en cuenta corriente, pero es un déficit razonable. No son los déficits, por ejemplo, de México del 93, poco antes de la crisis del 94, cuando esta variable había llegado a un nivel negativo de alrededor del 7,5%. Entonces, cuando ya uno ve niveles superiores al 6%, como que hay que empezar a preocuparse. Y México pues está en menos del 2% en este momento. Eso es consecuencia de que tanto las exportaciones como las importaciones han tenido un comportamiento bastante razonable. Y por supuesto, todo ello es resultado del grado de apertura externa que ha tenido México y que es uno de los países más abiertos de América Latina en este momento. Es decir, es un elemento positivo, pero vamos a ver más adelante cómo esos elementos positivos hay que verlos también desde el punto de vista de ustedes, de el desempeño y cómo se traducen o no en bienestar. Por supuesto, el otro elemento importante para los mexicanos son las remesas familiares, porque son el producto de millones de mexicanos en el exterior que están trabajando y están generando un ingreso para sus familias y que cuando se ve a nivel de país en México tal vez ya no es tan importante, pero cuando se ve a nivel de algunos estados, que es de donde proviene la mayor parte de los migrantes, en esos estados las remesas todavía juegan un papel importante para combatir la pobreza. Y por supuesto, la última variable que vamos a ver en el caso de México es el desempeño económico.
Y el desempeño económico vemos que se ha mantenido en niveles que normalmente no han superado el 4%, tal vez algún pico de vez en cuando, pero que en general los promedios son muy, muy bajos para un país como México. ¿Por qué digo que son bajos para un país como México? Porque México, comparado con el resto de América Latina, tiene capital humano, tiene inversión, tiene ahorro interno y en determinado momento debería de tener tasas de crecimiento superiores, por ejemplo, a los países de Centroamérica. Y lo comparo con Centroamérica para que se hagan una idea, porque cada país de Centroamérica viene siendo como del tamaño de algunos estados de México y algunos incluso son más pequeños que algunos estados de México. Y aún así están creciendo más. Entonces, esas comparaciones que a uno le dicen no hay que hacer comparaciones porque se ve feo, pero hay que comparar para podernos dar cuenta de si vamos bien o vamos mal. ¿Qué ha pasado? México está muy vinculado a lo que pasa en Estados Unidos y por supuesto, cuando en Estados Unidos pasa algo, eso se refleja inmediatamente en México, lo vemos aquí. Esta caída, que es la caída en Estados Unidos del 2008, sabemos que se reflejó inmediatamente en una crisis en México de crecimiento económico, que en esa oportunidad en México se vio incluso agravada porque al momento en el cual se dio la crisis, aquí hubo problemas adicionales. Por supuesto, México está muy vinculado también a la producción industrial de Estados Unidos. Y vamos a ver en una de las últimas gráficas más adelante cómo México está tan encadenado a la producción industrial de Estados Unidos que de repente ese es un factor al que hay que ver con mucho cuidado. Las tasas de desempleo han venido reduciéndose en Estados Unidos durante los últimos años, pero todavía no han regresado a los niveles de antes de la crisis de alrededor de un 5%. Por supuesto que las tasas de desempleo, no sé qué pasó aquí que ya no, ahora camino mucho. Las tasas de desempleo para los latinoamericanos en Estados Unidos siguen siendo superiores. ¿Por qué? Porque obviamente nuestros compatriotas que están en Estados Unidos ya sea tienen problemas de legalidad o tienen problemas de estar menos capacitados en determinado momento. Entonces, ahí están luchando con una desventaja. Y por supuesto, un elemento que decía yo que había que ver con cuidado con respecto a cómo está el índice de confianza en México es el índice de confianza del consumidor, porque si ustedes recuerdan, en México venía hacia abajo. En Estados Unidos, a pesar de que no han logrado la recuperación y a pesar de que van todavía, digamos, con los niveles de desempleo por debajo, los niveles de desempleo por arriba de los niveles normales precrisis, vemos que sin embargo el índice de confianza del consumidor ha mejorado y eso pues lo que nos dice es un indicador hacia futuro. Eso quiere decir que si el consumidor en Estados Unidos hoy confía más de lo que confiaba hace 6 meses, pues probablemente va a estar dispuesto a comprar más y si está dispuesto a comprar más, pues ese aumento de la demanda se refleja también en un aumento de la demanda tanto de productos de Estados Unidos como de México. Por supuesto, las exportaciones y las importaciones en Estados Unidos, que están muy relacionadas a lo que pasa en México, y la inversión fija, total y residencial.
¿Por qué ahora incluimos la residencial? Porque como ustedes saben, la inversión residencial fue el detonante de la crisis en el 2007-2008. Vamos a darle un pasón muy rápido a Europa. Europa vemos que apenas está teniendo atisbos de crecimiento económico en el 2013 y está en una situación todavía muy inestable. Los indicadores de confianza del consumidor, sin embargo, han mejorado, lo cual pues, nos da algún respiro de que hacia adelante pudiera ser que Europa crezca un poco más y haya un aumento en la demanda. Y por supuesto eso está vinculado a que también se ha dado una pequeña reducción en los niveles de desempleo. Un problema en Europa es que si bien vemos esta pequeña reducción en los niveles de desempleo, el problema que hay es que en países como España, como Grecia, los niveles de desempleo de la población joven europea, ¿y qué quiero decir con joven? Aquellos que están entre los 20 y los 29 años de edad, el nivel de desempleo para ellos, por ejemplo en el caso de España, supera el 50%. Entonces, cuando uno ve que la población joven, que digamos el recién graduado, prefiere seguir estudiando, y eso nosotros lo vemos mucho en la Comisión Económica porque hay muchos estudiantes becados que vienen a hacer prácticas, a hacer pasantías a México, europeos, y nos llama la atención que ya van por su segunda o su tercera maestría. Y cuando uno platica con ellos de por qué van a sacar otra maestría, la explicación es que porque no consiguieron trabajo. Y como no consiguieron trabajo, pues quieren seguir estudiando porque es una manera de sostenerse, porque tienen la beca y ahí pues tienen un pequeño ingreso. Pero como que no es ese el objetivo del estudio. Obviamente, Europa está haciendo esfuerzos y eso ha implicado que hayan bajado significativamente las tasas de interés en Europa para tratar de lograr recuperar la inversión, y han hecho esfuerzos también para reducir los déficits públicos. Es decir, aquí vemos que en todas estas variables México pareciera ir a la cabeza, porque vemos que México tiene déficits públicos significativamente menores que los que tienen muchos de los países europeos. ¿Qué ha pasado? Muy rápido con las bolsas de valores, solo vamos a ver 3 indicadores. Vemos que después de la crisis del 2007-2008, donde había caído los indicadores, por ejemplo, de la Bolsa de Sao Paulo, de la Bolsa de México, hemos visto que en las bolsas vemos recuperación. Y vemos, por ejemplo, si vemos la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones ya se recuperó completamente. Es decir, antes de la crisis iba en niveles de 14,000 puntos, durante la crisis cayó a niveles de cerca de los 7,000 puntos y hoy está ya alcanzando y superando los 16,000 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la gente o el inversionista en Estados Unidos está yendo a comprar activos en la bolsa. La pregunta ¿es eso malo? ¿Es peligroso? Son las dudas. ¿Por qué son las dudas? Porque uno sabe que la razón detrás de que el inversionista esté comprando acciones y esté participando en la bolsa es que hay grandes excedentes de liquidez. Como sabemos, el Federal Reserve, para mantener las tasas de interés bajas, ha estado inyectando liquidez a la economía. El año pasado hizo un pequeño anuncio de que probablemente va a cambiar esa política y va a empezar a retirar liquidez,
Y eso, en el momento en el que lo hizo, si ustedes recuerdan, hubo un pico en el tipo de cambio en México, empezó a subir el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque se espera que si el Federal cambia lo que los economistas llamamos su posición de política monetaria y empieza a recoger dinero, pues obviamente las tasas de interés se van a recuperar en Estados Unidos, y si las tasas de interés se recuperan, pues parte de los dólares que están flotando en los países emergentes, entre ellos en México, empezarían a regresar, y eso pues nos puede generar alguna presión sobre la balanza de pagos en México y en el resto de países de América Latina. Por supuesto, estos indicadores nos dicen que eso va a pasar, porque ya cuando uno ve que la bolsa se recuperó, uno pues empieza a pensar que el Federal Reserve se va a sentir más tranquilo y en determinado momento va a empezar a retirar los estímulos y a, digamos, por decirlo así, a secar la economía en Estados Unidos, y eso se transforma en salidas de inversión de cartera de América Latina. Por supuesto, entramos entonces a el tema de ver un poquito más a fondo el desempeño económico en México. Y cuando pensamos en el desempeño económico en México, lo primero que me viene a la mente es un titular de hace unas semanas, alrededor de unas 8 semanas, en un diario en México, en donde el titular decía: exportamos 647% más que hace 2 décadas. ¿Qué quiere decir eso? México se posicionó como uno de los primeros exportadores en el mundo de vehículos. México se posicionó como el primer exportador de televisores, por ejemplo, a Estados Unidos, y como el primer exportador de muchos otros productos de manufactura. Es decir, hay un éxito por el lado de las exportaciones, y lo vemos simplemente aquí cuando uno viene en camino para acá, para la ciudad, y ve la planta automovilística tan grande. Uno dice, bueno, hay aquí inversión y hay crecimiento de las exportaciones. Entonces, como que esa es una buena noticia, sobre todo porque parte del titular era que se alcanzaron nuevos récords en el caso de México en las exportaciones de vehículos y en otro tipo de manufacturas. Pero entonces la primera duda que le surge a uno como economista es, bueno, ¿y si México es el primer exportador en tantos productos, por qué es que México crece tan poco? ¿Y por qué es que no hay suficientes empleos, digamos, de calidad para los mexicanos? Y eso hace que el sector informal siga siendo tan grande. O sea, son las dudas que surgen cuando uno ve estos titulares, y que son titulares basados en hechos. Si uno ve, como dirían ustedes, la evidencia empírica está ahí. Hay exportaciones, se está exportando. Entonces, ¿por qué es que no tenemos crecimiento económico? Y por supuesto, vamos a verlo aquí, están todos los sectores, pero nos vamos a concentrar en 2. Cuando uno ve, por ejemplo, la línea verde, son lo que los economistas llamamos los encadenamientos de la economía con la economía foránea. Es decir, estas barritas verdes en cada sector son aquellos encadenamientos de la economía mexicana con economías del exterior, en particular con el caso de Estados Unidos. Y como vemos, estas barras no son tan preocupantes si vemos solo a México. Pero cuando vemos México comparado con Chile o comparado con Brasil, miren Brasil, por ejemplo, en textiles y prendas de vestir.
mientras México, miren el tamaño de la barra verde, que quiere decir que mucho es vinculado hacia atrás con economías foráneas, en el caso de Brasil uno ve que es apenas un 0.33% el multiplicador. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso de Brasil, cuando exporta artículos de vestuario, genera trabajo en otros países, pero solo es alrededor del 0.33, mientras que en el caso de México, como mucho de lo que exporta lo importó previamente, es decir, es maquila, pero más maquila, digamos, entre comillas, entonces lo que implica es que está generando trabajo, pero está generando trabajo en los países que originaron los productos básicos. Y así pasa en la mayoría de sectores, pero tal vez lo más importante, que es lo que quiero enfatizar, es estos dos sectores: el equipo eléctrico, maquinaria y equipo de transporte. ¿Por qué? Porque ahí se concentran más del 50% de las exportaciones de México. Es decir, de todo ese éxito, más del 50% está concentrado en estos dos sectores. Y el problema, desde el punto de vista de México, es que mucho de lo que México exporta, veamos en este sector, por ejemplo, en equipo eléctrico y maquinaria, vean el tamaño de la barra verde comparado con el tamaño de la barra verde en Brasil. Es decir, México prácticamente está reexportando muchos bienes que había importado previamente. Es decir, simplemente es otro tipo de maquila, es un ensamble de otro tipo, de un poquito más de valor agregado, que genera un poquito de empleos mejores, pero todavía no suficientes empleos en términos de número, porque está generando mucho más hacia afuera. Estos son elementos muy importantes cuando uno hace política exterior, por ejemplo, porque cuando se negocia con Estados Unidos se puede pensar que México en determinado momento está exportando bastante a Estados Unidos, pero cuando vemos cuánto es lo que exportamos desde acá, que es lo celeste, y cuánto es lo que prácticamente simplemente es una reexportación, entonces ahí entendemos por qué es que no se están generando esos empleos en México. ¿Qué quiere decir eso? Que hace falta algo que nosotros en CEPAL insistimos, que es política industrial. Es decir, hace falta hacer énfasis de política industrial, donde la política sea: queremos inversiones, queremos generar empleo y sobre todo queremos generar empleos de calidad, porque ese es el otro tema. Y cuando uno ve, por ejemplo, ya llegando casi al final de esas gráficas, ¿qué pasa con ese valor agregado foráneo? Veamos ya como resumen. Hasta el 2011, México, por ejemplo, exportaba realmente un 40% de sus exportaciones son valor agregado foráneo. Es decir, 40% de ese número grande que veíamos al principio son sencillamente cosas que se habían importado previamente. Y como vimos, yo hice la comparación, por ejemplo, con Brasil, con Perú, con Colombia, porque México está embarcado ahorita en una negociación que le llaman de Asia-Pacífico, en donde es precisamente con esos países con los que México está entrando. Todo esto se traduce, obviamente, en beneficio económico para México, y en el caso de este 40% se traduce en un bienestar económico que simplemente se generó fuera de México. Yendo un poco más
hacia cómo es que se está financiando México, vemos que México como país ha reducido significativamente sus coeficientes de deuda PIB en los últimos años, apenas es alrededor de un 3.1%, comparado con los niveles de Europa, por ejemplo, es bastante bajo y bastante razonable. A marzo, ya viéndolo por estado, vemos que la situación no es tan buena. Es decir, si a nivel de país vemos una relación de deuda en relación al producto total del país bastante buena y que da, digamos, una idea de estabilidad, ya cuando uno lo ve por estado, preocupa un poco que hay estados que ya han alcanzado niveles de alrededor del 9, del 8, 7% del PIB como porcentaje de su deuda. ¿Y por qué preocupa? Porque están muy vinculados a lo que pasa con las participaciones. Es decir, van subiendo la deuda en función de que existen las participaciones. Y por supuesto, están pensando que las participaciones son eternas y hay que tener cuidado con eso. No todo es eterno en la vida. Es decir, hay que pensar que las participaciones están ahí hoy, probablemente van a estar ahí el año entrante y dentro de un par de años, pero en la medida, por ejemplo, en que funcione mejor el sector público mexicano, en el mediano plazo uno no puede esperar que esas participaciones se mantengan en los niveles que están. En el futuro uno tiene que pensar que pueden bajar. Y entonces hay que tener cuidado porque el endeudamiento, si vemos los plazos de endeudamiento, los plazos son bastante largos. Y cuando uno empieza a pensar en que ese endeudamiento, pues es endeudamiento que lo van a tener que pagar las futuras generaciones, entonces ya preocupa un poco más. Sobre todo porque las tasas de interés que obtienen los estados no son precisamente tasas de interés concesionales. Es decir, son tasas de interés de mercado y son tasas de interés, créanme, donde el sistema financiero penaliza muy rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que si algún estado en determinado momento, por cualquier razón, el sistema financiero pensara que ese estado puede llegar a tener problemas de sostenibilidad de su deuda, pues estas tasas de interés se le van a disparar inmediatamente a la vez que se le cierran las puertas. Es decir, aquí hay un tema de mucho cuidado, digamos, de observar con mucho ojo, no solo el crecimiento de la deuda, por supuesto, sino el para qué está sirviendo esa deuda, qué se está generando con esa deuda. Si lo que se está generando es algo productivo que va a generar más ingresos en el futuro, pues desde un punto de vista de desempeño no hay problema. Porque uno dice, bueno, se está invirtiendo, pero se está invirtiendo bien, como cuando yo saco un crédito para estudiar en la universidad. No es lo mismo que yo saque un crédito para ir a la universidad y me voy a financiar mis 5 años de universidad, pero después voy a trabajar y voy a pagar, que saque un crédito porque mañana quiero hacer la fiesta de 15 años de mi hija. Entonces, eso hace una pequeña diferencia, porque la fiesta de 15 años me va a durar la noche de mañana y se acabó. Es decir, aquí hay un tema de largo plazo donde hay que ver con mucho ojo, no solo el aumento, sino para qué sirve ese aumento. Por supuesto, los costos, ya viéndolo por entidades, vemos que son muy distintos. Y pasando a un tema ya de lo que es realmente el Congreso que tenemos hoy acá, que es un Congreso de Auditoría del Desempeño, tomé un ejemplo específico
de la reforma tributaria que recién se hizo en México. Uno de los avances, diría yo, importantes de la reforma que se hizo en México fue que vimos que se eliminó lo que le llamaban la deducción inmediata de inversiones, de las inversiones en activos fijos. ¿Por qué digo que fue un avance importante? Fue un avance importante porque su objetivo era promover la formación de capital en el país. Pero ¿qué pasó de 2003 a 2012, que fue cuando estuvo vigente? Porque ese era el objetivo. ¿Pero qué pasó? Y aquí no voy a presentar cifras de CEPAL, sino que voy a presentar cifras que son de un think tank de sector privado. Es un think tank de sector privado mexicano. No son cifras nuestras, es decir, no son cifras calculadas por Naciones Unidas. Son cifras calculadas por un think tank del mismo sector privado en México. Y cuando ellos hicieron el análisis para atrás, después de que se quitó el beneficio, que es lo que los economistas llamamos era un gasto fiscal, ellos determinaron que durante todo ese periodo el ahorro el gasto fiscal fueron 306 miles de millones de pesos. Eso es lo que el Estado dejó de percibir por otorgar ese gasto fiscal en el periodo. Eso es el equivalente a 1.5 veces la inversión en infraestructura vial del 2013 y a 55 veces la inversión en infraestructura en salud en 2013. Es decir, el sacrificio que hizo el gobierno y la población mexicana fue muy grande. Y no hubiera, digamos, no importaría que fuera grande si hubieran resultados. Pero después del pasar del tiempo, lo que se vio fue, y ellos fueron los que hicieron el análisis, fue que hubo un resultado mínimo y casi inexistente en lo que toca a, de verdad, un aumento de la inversión en activos. ¿Qué fue lo que faltó? Pues faltó la aplicación de, diría yo, los 3 principios básicos de una auditoría que va a ser fundamental para el desempeño. No se hizo un análisis de eficiencia, ni se hizo un análisis económico, ni tampoco un análisis de eficacia. Es decir, se dio el gasto fiscal, se dio la exención, pero en ningún momento durante casi 10 años se analizaron los resultados. Y se analizaron hasta el 2013 y cuando se analizaron se tomó la decisión y se quitó el beneficio. ¿Cuál es el problema de esto? El problema no es solo que el Estado dejó de percibir todo ese dinero y no es solo que no hubo infraestructura ni vial ni de salud, sino que el principal problema, viéndolo desde mi punto de vista en lo que es generación de empleos, es que por no haber hecho un análisis previo de cómo había que diseñar el incentivo y por no haber hecho evaluaciones y seguimiento, la decisión final fue quitar el incentivo. Y quitar el incentivo tampoco es bueno, porque entonces dejamos de competir con otros países. Es decir, México tiene que competir. Hoy precisamente estaba viendo yo en una noticia de hoy, Puebla está compitiendo por una inversión, una ampliación de la inversión que tiene Volkswagen en Puebla y está compitiendo con el estado de Memphis en Estados Unidos. Por supuesto, el estado de Memphis quiere que la inversión sea en Memphis y el estado de Puebla quiere que sea en Puebla. Obviamente, el inversionista se va a ir donde le convenga más y donde le convenga más financieramente. Ahí para ellos no hay voy a ir a Puebla porque me caen bien los mexicanos y quiero irlos a ayudar. Entonces, como que antes de que me regañe la señorita, voy
voy a ir avanzando, porque el tema es planeación, tiene que haber seguimiento sobre todo, planear ese tipo de incentivos. Es decir, cuando se da un incentivo, el punto no es no demos el incentivo, el punto es, para dar el incentivo hay que planearlo adecuadamente, hay que decirle al supervisor del desempeño en Puebla, mire, ojo, van a dar un incentivo, ayude a que ese incentivo se diseñe bien, fíjese usted cuál es la línea de base y dentro de un par de años mire qué está pasando, porque si no está funcionando hay que quitar el incentivo rápido. Ahora, si vemos que está funcionando hay que dar más incentivos y por supuesto debe enfocarse más la auditoría y el desempeño en los resultados que en pequeñas cuentas o en pequeños numeritos, porque el objetivo es otro, es promover eficiencia, promover eficacia en la economía. Y un tema tal vez muy importante antes de darles las gracias por su atención, un elemento fundamental que creo yo que Asofis tiene como asociación que insistir es en continuar fortaleciendo la independencia de los entes supervisores, porque la independencia de los entes supervisores es fundamental para que la supervisión funcione. La supervisión no va a funcionar en tanto no se fortalezca esa independencia. Esa independencia debe fortalecerse y los supervisores deben de reportar directamente a las asambleas, pero con una verdadera independencia técnica y con una verdadera independencia financiera. Muchas gracias. De esta manera damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. En materia de desempeño económico de los países de la región, ¿cuáles serían los tres países que a su juicio tienen mayores niveles de rendición de cuentas y cuál sería desde su perspectiva la clave para lograr este posicionamiento? No sé si hay más o esa es la única pregunta. Así es. En su experiencia, ¿cuál es el área de oportunidad en las entidades fiscalizadoras superiores para contribuir a potenciar el desarrollo económico en México y América Latina? En América Latina, tal vez la primera pregunta, cuando uno ve el tema de rendición de cuentas, diría yo, está a la cabeza Chile, que ha hecho esfuerzos muy importantes. Otro país que está en este momento haciendo esfuerzos importantes a la par de México es Colombia y Perú. Colombia y Perú son países que han venido en los últimos años haciendo esfuerzos importantes por mejorar no solo su desempeño, sino el tema de la rendición de cuentas. Creo que en eso, en el caso de México, hay que reconocer que se han hecho esfuerzos muy importantes en los últimos entre 3 y 5 años. Hemos visto que de ahí para acá hay cambios significativos. Ayer comentábamos en el camino hacia acá, por ejemplo, la importancia que tuvo para México la aprobación de los cambios para homogeneizar la contabilidad entre los estados. Ese es un tema muy importante porque obviamente para poder comparar ahora poco a poco ya vamos a ir viendo peras con peras qué está pasando en cada estado. Van haciéndose esfuerzos porque todas las cuentas estén en el balance y ahí hay esfuerzos de ustedes muy importantes para que todo se refleje en el balance. El tema de la deuda, por ejemplo, tiene que estar toda la deuda incorporada en el balance y por supuesto ahí hemos visto esfuerzos significativos y tal vez el más importante es los avances que han habido
en el tema de la lucha contra el lavado de dinero, por ejemplo. La legislación ha cambiado tremendamente en el último año y es importante porque cuando se piensa en lavado de dinero a veces se cree que es solo el tema del narcotráfico, pero créanme que la experiencia que se ve en América Latina es que ese flagelo es aprovechado más por la corrupción y la corrupción es la que más utiliza el flagelo. Y por eso es que es tan difícil avanzar y cambiar leyes, porque obviamente cuando hay corrupción, el que está en el proceso se le hace difícil ir quitando los mecanismos que le permiten salir impune. Entonces, como que esos avances son avances muy importantes que se han dado en los últimos años. En cuanto a la contribución de los auditores del desempeño, yo creo que la mayor contribución que ustedes pueden hacer es continuar haciendo esfuerzos como de mejorar sus niveles de preparación, de mejorar la capacidad técnica de los auditores del desempeño, para que no sea simplemente ir a ver el numerito o ir a ver si el cheque está, si está la factura, sino tener la capacidad de hacer esas evaluaciones de largo plazo y esas evaluaciones de impacto que nos permiten ver si realmente se está haciendo una utilización óptima de los recursos o no. Muchas gracias. Y les recordamos que por cuestiones de tiempo únicamente se le dio lectura a un par de preguntas, las demás serán entregadas al término de este evento al ponente. En este momento, el ciudadano David Villanueva Lomelí, auditor superior del Estado de Puebla, en compañía del contador público René Humberto Márquez Arcila, auditor superior del Estado de Yucatán y vicepresidente de Desarrollo de Capacidades de la SOFIS, así como el licenciado Javier Pérez Salazar, auditor general del órgano de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, harán entrega del reconocimiento y un presente al maestro Willy Zapata Sagastume. Me permito entregar en nombre de la SOFIS al señor Willy Zapata Sagastume un reconocimiento que dice por su destacada ponencia en el 4º Encuentro Nacional de Auditores de Desempeño realizado los días 5 y 6 de junio del presente año en Puebla, firmado por el doctor David Villanueva Lomelí y el contador público Juan Manuel Portal Martínez. Le felicito por su excelente ponencia y saludo a todos nuestros compañeros auditores de todo el país. Mucho gusto. Muchas gracias. Bien, amigo. Gracias. Muchas gracias. De Guanajuato le hace entregar el maestro. Muchas gracias. Sí, porque y sobre todo que